Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 256. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar el Salmo 100, el Salmo 101 y el Salmo 102. El Salmo 100 es comúnmente asociado con el Día de Acción de Gracias en nuestros tiempos, pero su exhortación a engrandecer a Jehová con cánticos y entrad por sus atrios con acción de gracias es en referencia a las ofrendas de acción de gracias ofrecidas en el templo. Pueden ver Levítico capítulo 7, versos 11 al 15 para más sobre eso. Lo que hace esta convocación especial es que la ofrenda de acción de gracias no era un requisito de la ley, sino que era una ofrenda voluntaria. De esta manera el salmista está convocando a todos quienes deseaban llegar a la casa de Dios. El salmista invita a todos a acercarse al templo con cántico alegre. El templo quedaba en Jerusalén y el viaje a Jerusalén desde ciertas partes del reino era bastante largo. Por seguridad, grupos grandes de diversos pueblos viajaban juntos hacia la ciudad. Recuerden la historia de Jesús cuando niño, perdiéndose entre la multitud y habiéndose quedado en Jerusalén. Varios de los salmos, desde el 120 hasta el 134, son llamados salmos de ascensión, indicando que eran salmos cantados por estos grupos mientras ascendían al templo en Jerusalén. Noten el verso 3, cual insta a la audiencia a considerar el lugar de Dios en sus vidas como su creador. Note también el uso de la imagen de Jehová como pastor de su pueblo. El verso 4 indica la llegada al templo y las ofrendas voluntarias de quienes habían tomado el viaje hasta Jerusalén. El verso 5 es una declaración común del templo, en el cual se declara la benignidad de Dios y la inmensa magnitud de su misericordia. Al decir que su verdad es por todas las generaciones, habla de la inmutabilidad de Dios, o el hecho de que Dios no cambia, y la aplicación de su ley a todas las generaciones. El Salmo 101 es otro salmo de David, en el cual se compromete a la rectitud. Dado las imperfecciones de David y las complejidades de su reino, algunos han sugerido que este salmo es en referencia a Jesús más que a David. Sin embargo, podemos notar varios puntos clave de este salmo en la aplicación a la vida de David. El salmo comienza con el cántico de David siendo de misericordia y juicio. David plenamente había experimentado la misericordia de Dios, pero sabemos de ocasiones en la vida de David en las cuales experimentó el juicio de Dios. Este verso nos muestra un patrón visto por toda la Biblia desde el momento en el cual Dios juzga a Adán y Eva y luego a Caín en el libro de Génesis hasta los juicios finales en el libro del Apocalipsis. La misericordia de Dios o su gracia y el juicio de Dios o su justicia andan juntos. Aún en juicio, la misericordia de Dios se hace evidente, siendo que Dios da oportunidad para arrepentimiento y restauración. A esto es que se refiere David en el verso 2, y en varias ocasiones en la Biblia vemos la corrección de David mediante el juicio, por ejemplo en el caso de Betsabé y Urías, y luego también en el censo. El verso 3 es visto como problemático por algunos eruditos por motivo de las decisiones de David en cuanto a Betsabé y Urías, Absalón y el censo del pueblo. Sin embargo, es posible que este salmo haya sido en reconocimiento de sus previos errores y parte de un compromiso a no volver a caer en los mismos errores. El verso 4 fue parcialmente cumplido en la vida de David y leemos en varios de los salmos las preocupaciones de David de quienes más cerca estuvieran de él. Joab fue particularmente problemático para David, pero siendo su sobrino, David no ejecutó juicio sobre él. Sin embargo, al entregarle el reino a Salomón, le indicó a Salomón que debería encargarse de Joab. Pueden pensar en la rapidez de David en juzgar a Nabal por su injusticia hacia sus hombres en 1 Samuel 25 y su furor al escuchar la historia de la injusticia del hombre rico hacia el hombre pobre, aunque en la historia de Natán hablaba de David mismo. El verso 6 se cumplió en la selección de los 30 hombres valientes y los 600 hombres quienes se unieron con David en Adulam. Estos hombres fueron fieles a David durante todo su reinado
y David reconoció en varias ocasiones su justicia y fidelidad hacia él, y no tan solamente hacia él, sino también hacia Dios mismo. El verso 7 se asemeja a lo que hablamos en cuanto al verso 4 y los varios salmos de David, cuales mencionan las palabras lisonjeras de quienes habitaban su propia casa, traen este punto a luz. El salmo termina con el compromiso de guardar la justicia en la ciudad de Jerusalén, indicando actualmente todo el reino. Recordarán que durante la rebelión de Absalón, David encargó a su amigo Husai, Arquita, a confundir el consejo de Ahitofel y para mantener una lista de quienes le fueran infieles a David. Es posible que este salmo haga referencia a la paga de David por la maldad de los infieles en la ciudad. El Salmo 102 es un salmo de lamento de un afligido. Comienza con un clamor a Jehová pidiendo que escuchara su clamor en el día de su angustia. Noten el uso de la petición a que Jehová se inclinara hacia él para responderle en el verso 2. En los versos 3 al 11, el salmista describe su condición desesperada. Reconoce la brevedad de sus días en los versos 3, 4 y 11, y en los versos 5 al 7 describe su desgasto físico y su falta de apetito. También describe su falta de sueño o descanso. El verso 8 implica el intento de sus enemigos aprovecharse de su condición, y esto es algo cual hemos visto también en los lamentos de David durante su enfermedad. El verso 9 indica luto y sufrimiento, y en el verso 10, en semejanza a Job y David, atribuye su condición al juicio de Dios. En los versos 12 al 17, el salmista implica un lugar de importancia entre Jerusalén, indicando que fuera su rey, y por esto el Salmo 102 es a veces atribuido a David, y que su condición estará directamente relacionada al éxito o fracaso de Sión. Sin embargo, pone su confianza en Jehová como guardador de Sión y oidor de las oraciones de quienes la aman. Noten el verso 15, indicando la esperanza de una victoria milagrosa, semejante a varias ocasiones en la Biblia, la cual haría que los reyes de la tierra temieran a Jehová en Israel. En los versos 18 al 22, el salmista menciona la importancia de grabar o escribir lo que Dios estaba por hacer en Sión para que las futuras generaciones pudieran saber de las veces en cual Dios miró con favor a su pueblo y lo guardó milagrosamente. Esto es interesante por cuanto los hebreos típicamente recordaban el éxodo de Egipto como un evento en el cual Dios reveló su favor por Israel y su mano fuerte contra las naciones. Para el salmista, su aflicción y el peligro en el cual se encontraba Sión eran una oportunidad para que Jehová obrara en una forma histórica, la cual serviría de testimonio por las edades de su fidelidad hacia Sión. Los versos 23 y 24 contienen una petición a Dios a no permitir que el salmista muriera de corta edad, como para no perder la oportunidad de ver la mano de Dios obrar a favor de su pueblo. El salmo termina en los versos 25 al 28, reconociendo la eternidad de Dios y su perseverancia aún luego de que los cielos y la tierra cesaran de existir. Este concepto es interesante en el Antiguo Testamento, especialmente en la mención de los cielos siendo mudados como un vestido en el verso 26, ya que esto mismo se menciona en el Apocalipsis durante el juicio final. Sin embargo, aún ahí Dios seguirá en dominio soberano sobre todo lo que sucede. Esto han sido los Salmos 100, 101 y 102. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios les guarde.